El viento que baja del Himalaya no avisa. Llega de pronto, frío y afilado como un filo de roca, y golpea la piel con la indiferencia absoluta de lo que siempre ha existido sin necesitar ser comprendido. En las laderas que descienden desde los picos nevados de Annapurna hacia los valles boscosos de la región de Gandaki, el mundo tiene un color que no existe en ningún mapa. Es el color del musgo sobre piedra mojada, el color del cielo, cuando la niebla lo parte en dos mitades desiguales, el color de algo que se está terminando y todavía no lo sabe. Aquí, donde el frío y el verde se disputan el territorio con una violencia silenciosa, viven los Gurung, un pueblo de montaña que aprendió hace más de 2000 años a leer el cielo antes de que la tormenta llegara, a caminar por senderos que el resto del mundo no considera senderos, y a encontrar en los acantilados más inaccesibles del Himalaya algo que ninguna otra cultura del planeta supo ver antes que ellos: la miel roja. Ramesh Gurung tenía 42 años cuando regresó al pueblo de sus abuelos. No era un regreso sencillo. Había pasado casi 2 décadas en Katmandú, trabajando en oficinas, acostumbrándose al ruido constante de la ciudad, olvidando o creyendo olvidar el idioma de las montañas. Pero había algo que la ciudad nunca pudo ofrecerle: la sensación de ser parte de algo que existía mucho antes que él y que seguiría existiendo mucho después. Esa sensación, que en la ciudad apenas rozaba sus sueños de madrugada, volvió con fuerza el día que su tío le escribió una carta corta, casi sin palabras, diciéndole que la temporada de cosecha se acercaba y que hacían falta manos jóvenes, manos que todavía recordaran el peso de las cuerdas de bambú. La miel que buscan los cazadores Gurung no es una miel ordinaria. Las abejas que la producen, Apis dorsata laboriosa, son las más grandes del mundo. Sus colonias pueden contener hasta 100.000 individuos y construyen panales gigantescos, a veces de 1,5 metros de largo, adheridos directamente a la roca vertical de los acantilados. Durante los meses de primavera, cuando los bosques del Himalaya florecen con las rododendras de color escarlata, estas abejas extraordinarias recolectan el néctar de esas flores. Y ese néctar contiene grayanotoxinas, compuestos químicos que al concentrarse en la miel, le otorgan propiedades que van mucho más allá de cualquier alimento conocido. La miel roja del Himalaya produce, en quien la consume en dosis considerables, un estado que los Gurung llaman con una palabra que no tiene traducción exacta, una condición entre el sueño y la vigilia, entre el dolor y la calma, donde el cuerpo pierde sus límites habituales y la mente se abre a percepciones que normalmente permanecen ocultas. Los chamanes de la región la han utilizado por siglos en rituales de curación. Los ancianos la consumen en pequeñas cantidades para aliviar la presión alta y los dolores crónicos, y los cazadores, los hombres que escalan los acantilados para llegar hasta los panales, la conocen con el respeto profundo que se reserva para las cosas que pueden matarte o salvarte, dependiendo del momento en que las encuentras. Ramesh llegó al pueblo un martes por la mañana con una mochila vieja y las manos que ya no recordaban el bambú. Su tío Bir lo recibió sin ceremonias. Le dio un cuenco de té negro y le señaló con la barbilla la dirección del acantilado que se veía al fondo del valle. «Mañana empezamos», dijo. No hubo más explicaciones. Los Gurung no explican lo que se puede ver. El proceso de preparación dura 3 días. No es una preparación física solamente, aunque la escalada que viene exige un cuerpo en estado de alerta máxima, sino una preparación que involucra al territorio de maneras que la mentalidad urbana tarda en comprender. Los cazadores inspeccionan primero el acantilado desde abajo, con una paciencia que se mide en horas, observando el comportamiento de las colonias, midiendo el viento, identificando los puntos donde la roca es más firme y los lugares donde el musgo traicionero convierte cada apoyo en una trampa. Ramesh miraba junto a su tío y trataba de recordar. Trataba de recuperar esa capacidad de leer el paisaje como texto, de escuchar la montaña como quien escucha a alguien que habla despacio y con mucho peso en cada palabra. El segundo día fabricaron las cuerdas. El bambú de la región tiene una flexibilidad y una resistencia particulares, y los Gurung conocen exactamente qué secciones cortar,
cómo trenzarlas, qué tensión es suficiente para sostener el peso de un hombre adulto colgado sobre el vacío. Ramesh trabajó con sus manos torpes de oficinista, cortándose los dedos en los bordes del bambú, mientras Vir lo corregía sin impaciencia. La cuerda, cuando estuvo terminada, tenía 40 metros de largo, 40 metros que separan el mundo habitable del borde donde la física se vuelve implacable. El tercer día llegó el humo. Las antorchas de pasto y follaje verde que los cazadores encienden al pie del acantilado sirven para algo que cualquier apicultor moderno reconocería en parte, pero que aquí adquiere una dimensión diferente. El humo sube por las paredes de roca, llega hasta los panales y las abejas perturbadas pero no agredidas retroceden temporalmente. Es una negociación, no un asalto. Los gurung nunca han querido destruir a las colonias que los alimentan. Toman lo que necesitan y dejan suficiente para que el ciclo continúe. La mañana de la cosecha amaneció con nubes bajas. El acantilado, visto desde abajo, desaparece en la bruma a partir de los 60 metros, y los panales más grandes cuelgan justo en esa zona de invisibilidad, donde el mundo sólido parece disolverse en algo más incierto. Ramesh se ató la cuerda al pecho con un nudo que su tío revisó 3 veces. Cargaba una cesta de vime larga, diseñada para recoger los fragmentos de panal sin aplastarlos, y un palo con una hoja curvada al final para cortar. Nada más. Ningún casco, ningún arnés de acero, ninguna red de seguridad. Solo la cuerda de bambú, la roca y la confianza en un conocimiento acumulado durante generaciones. El ascenso fue lento, cada movimiento calculado, cada apoyo probado antes de confiar el peso completo. Ramesh sintió en los primeros metros que su cuerpo recordaba algo que su mente había olvidado, no con claridad, no de golpe, sino como se recuerdan las cosas fundamentales, en capas, despacio, con una mezcla de reconocimiento y extrañeza. La roca estaba húmeda, el viento empujaba desde el este con ráfagas irregulares. Las abejas comenzaron a rodearle la cabeza en espirales cada vez más cerradas, y Ramesh respiró profundo, dejando que el zumbido lo llenara sin reaccionar ante él. El miedo existe, siempre existe. La diferencia entre caer y sobrevivir no está en la ausencia de miedo, sino en lo que haces con él mientras estás colgado sobre el vacío. Llegó al primer panal a los 20 metros de altura. Era enorme, casi 1 metro de ancho, amarillo oscuro en los bordes y casi negro en el centro, pesado con la miel que las abejas habían producido durante semanas. El olor era intenso, dulce y levemente acre, con algo en el fondo que no se parecía a ningún otro aroma. Ramesh cortó con cuidado, dejando una sección intacta, recogiendo los fragmentos en la cesta. Las picaduras llegaron de inmediato, en las manos, en el cuello, en el borde de la oreja. Se contienen, se cuentan, no se ignoran, pero tampoco se convierten en el centro de la atención. El dolor en el cuerpo de un cazador gurung es información, no catástrofe. El segundo panal estaba a 35 metros. Aquí la bruma ya lo envolvía, y el pueblo abajo había desaparecido. Ramesh existía solo en esa franja entre lo visible y lo oculto, balanceándose levemente con el viento, con la cuerda de bambú tensa sobre el vacío y la cesta cada vez más pesada. En ese momento, algo que no era exactamente pensamiento y no era exactamente sensación lo atravesó. Una comprensión repentina de por qué había regresado. No por la miel, no por su tío, sino porque hay lugares en el mundo que te pertenecen de una manera que ningún documento ni ninguna ciudad puede otorgarte. Y si te alejas demasiado tiempo de esos lugares, algo en ti empieza a apagarse tan despacio que no te das cuenta hasta que el frío de una cuerda de bambú te lo recuerda de golpe. Esa tarde, de vuelta en el suelo, con las manos temblorosas y 12 picaduras en el cuerpo, Ramesh ayudó a su tío a distribuir la miel en recipientes de barro. La miel roja del Himalaya tiene un color que cambia según la luz. A pleno día es casi marrón, pero cuando el sol cae sobre el valle y la luz se vuelve oblicua y dorada, adquiere un tono carmesí que parece encendido desde adentro. Es hermosa de una manera que incomoda, porque te recuerda que la belleza y el peligro
comparten con frecuencia el mismo origen. Los cazadores de miel Gurung no son los últimos de su especie, pero son cada vez menos. La presión del mundo moderno llega incluso a estos valles. Los jóvenes se van a las ciudades. Los acantilados quedan sin quien los conozca, y las colonias de Apis dorsata laboriosa siguen construyendo sus panales en las alturas sin que nadie venga a negociar con ellas la antigua transacción del humo y la cesta. Ramesh decidió quedarse esa temporada, tal vez la siguiente también. No hizo anuncios, no escribió nada en ningún papel. Simplemente comenzó a fabricar otra cuerda de bambú, con las manos que ya empezaban a recordar el peso correcto. Hay saberes que no sobreviven en los libros. Existen solo mientras alguien los practica sobre la roca verdadera, con el viento real y el vértigo auténtico. Y hay hombres que regresan a esos saberes no porque sean valientes, sino porque descubrieron tarde y a gran altura que sin ellos no sabían quiénes eran. La montaña no guarda rencor. Eso es lo más difícil de entender para quien viene de la ciudad, donde cada rechazo deja marca y cada fracaso tiene un responsable. El Himalaya no recuerda al hombre que cayó ni al que llegó al panal. Sus acantilados son idénticos al día siguiente. La niebla borra todo con la misma indiferencia con que lo revela. Esta ausencia de memoria no es crueldad, es la forma más antigua de equidad que existe. La montaña te ofrece exactamente lo mismo que ofreció a tu abuelo y lo que ofrecerá a quien venga después de ti. Ramesh tardó muchos años en entender que la ciudad le había dado comodidad, pero le había quitado contexto. En Katmandú, todo tenía explicación. Los semáforos, los horarios, los contratos, todo encajaba en un sistema que prometía sentido. Pero ningún sistema urbano le explicó jamás por qué soñaba con frecuencia con alturas que no eran edificios y cuerdas que no eran metálicas. El cuerpo sabe cosas que la mente tarda décadas en aceptar. El sol terminó de caer sobre el valle de Gandaki mientras Ramesh y Bir limpiaban las herramientas en silencio. La miel roja reposaba en los recipientes de barro, oscura y quieta, guardando en su interior los alcaloides de las rododendras y el trabajo de miles de abejas y la memoria de un hombre que casi olvidó a quien pertenecía. Esa noche, antes de dormir, salió un momento al exterior. El frío era denso, casi sólido. Las estrellas sobre el Himalaya tienen una claridad que no existe a menor altitud. Aparecen más cerca, más numerosas, como si el aire fino de las montañas eliminara algún filtro que el resto del mundo da por supuesto. Miró hacia el acantilado que no se veía en la oscuridad, pero que sabía exactamente dónde estaba. No pronunció ninguna oración. Solo estuvo quieto el tiempo suficiente para sentir que el lugar lo reconocía. Y eso, esa noche, fue más que suficiente.